Diariamente sufro de ansiedad. Me levanto en las mañanas pensando cómo sería mi día de hoy. ¿Qué haré? ¿Me enfermaré si no uso cubrebocas? ¿Me saldrá bien todo lo que haga? ¿Seré lo suficientemente buena para afrontar todos los retos que están por venir? También me preocupa mi futuro. Si me graduaré, tendré un buen trabajo, tendré estabilidad económica y emocional. La verdad no lo sé, pero a veces no soporto despertarme a mitad de la noche pensando en todo lo que me preocupa. Tener insomnio, que me cueste respirar y no saber qué hacer, o que me quede en pánico cuando tengo que hacer algo que no tenía previamente planeado. Supongo que tengo amigos que también sufren lo mismo y que no se expresan por temor a que digan los demás. Me gustaría saber cómo identificar y controlar mis ataques a tiempo. La ansiedad es un trastorno que afecta diariamente a personas de todas las edades. En esta ocasión, nos concentraremos en la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Baja California. Yo soy psicóloga de formación, tengo por ahí una carrera, siempre la platico, que es contador privado, pero bueno, en mi licenciatura me formé como licenciada en psicología y tengo una maestría en educación especial. Muchísimo. Yo creo que finalmente la pandemia y obviamente el confinamiento lleva a todo el mundo a una situación de duelo, ¿sí? O sea, finalmente el duelo, sobre todo en términos psicológicos, tiene que ver o como sinónimo se maneja como pérdida, ¿no? Entonces, en este proceso se van atravesando una serie de fases y definitivamente el confinamiento a lo que nos confronta es a pérdida de X cantidad de situaciones. Específicamente en el caso de niños, adolescentes, adultos jóvenes que les tocó vivir esta transición, muchos de ellos de pronto no pudieron terminar como regularmente lo hacemos, ¿no? Con todos estos rituales del acto académico, la fiesta del fin de curso y cosas por el estilo, ya no les tocó llevarlo. Entonces, a muchos les ha tocado ingresar con nuevos grupos, con nuevas personas, y como no han tenido todavía bien elaborado su proceso de pérdida, pues los ha confrontado a muchas situaciones. Una de ellas justamente es la ansiedad. Sí, para muchos sí. En general, los seres humanos somos mucho de hábitos. O sea, una situación que vamos realizando de manera repetitiva por X cantidad de tiempo va generando en nosotros hábitos. Entonces, si de por sí fue difícil como el estar encerrados, confinados, sin ver a las personas, de alguna manera nos fuimos adaptando, ¿no? A ciertas situaciones y de pronto y nuevamente, así como nos mandaron al confinamiento, de repente nos dicen, vámonos todos afuera, vamos a tener clases nuevamente, pues vamos a ver cómo va funcionando esto. Entonces, esa parte, claro que va a ser complicada, porque no es solamente estar ahora en estos espacios donde hay mucha gente, donde a lo mejor la distancia en cuanto a lo físico ya no es tanta, ya no es tan fácil de pronto controlarla. A mucha gente se le olvidó, mucha gente la tiene muy presente, pero el asunto específicamente del quitarnos el cubrebocas, claro que tiene una repercusión. Es de pronto como esta ansiedad nuevamente con respecto a me acerco, no me acerco, me voy a enfermar, estoy vacunado, pero ¿será suficiente? Entonces, claro que también somete a un estrés, ¿no? La ansiedad tiene cura. Obviamente hay situaciones y circunstancias que a lo largo de la vida la van desatando de una u otra forma, ¿no? Los seres humanos finalmente vivimos también con esta ansiedad, pero también depende mucho de las herramientas que nosotros traigamos para sobrellevarlas, ¿sí? Cuando una situación se vuelve mucho más grave, que ya no es posible controlarla, que ya no es posible manejarla, pues obviamente va a generar muchas otras cuestiones en la persona, ¿no? Pero sí es una situación que puede ser curable, es tratable y es curable. Ok, el asunto con la ansiedad es más compleja de lo que la población de pronto puede como interpretarla, ¿no? Para ello creo que es importante entender que hay distintas formas de vivir la ansiedad. Una es la ansiedad fisiológica, que tiene que ver con esta sudoración, palpitación, el yo sentir que el mundo se me está desmoronando porque siento que en ese momento me voy a morir.
Hay gente que lo vive como una especie de mareo, algunas personas se desmayan, náuseas en la boca del estómago, un dolor intenso. Hay otras personas que manifiestan también vivir un momento como de disociación, ¿no? Como, a ver, ¿soy yo? ¿No soy? Para otras personas las manos, los brazos se entumen, hay dolor. Entonces, ahí estamos hablando de esta ansiedad fisiológica. La otra es la ansiedad inquietante. La ansiedad inquietante creo yo que es como la más común, es como esa piedrita en el zapato con la cual mucha gente ha tratado como de sobrevivir y tiene que ver con esta serie de pensamientos intrusivos, constante, una situación que no deja de estarme dando vueltas en la cabeza, que me atormenta, que me angustia, que me genera tristeza. Entonces, esa sería la ansiedad inquietante. Y la otra, que es la ansiedad social, pues es esta dificultad para poder yo relacionarme con los demás o estar en lugares donde hay más gente o donde yo tenga que hablar, o el acercarme de pronto y pedirle una hamburguesa al cajero, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es importante tener presente que cada persona lo va a vivir de una manera diferente y todas estas, pues van a estar señalando una ansiedad general, ¿no? Pero cada quien lo vive de una manera diferente. Yo creo que definitivamente el asunto del confinamiento ha sido un factor determinante y no solamente en los estudiantes, o sea, y no solamente en el estudiante universitario. Yo soy docente de nivel licenciatura y de nivel posgrado y en ambos casos me he encontrado con alumnos que presentan ansiedad. Algunos de ellos lo saben, la mayoría no, ¿sí? Me toca trabajar en el consultorio también con niños, con adolescentes y con adultos que llegan platicando acerca de esta situación que les está sucediendo y finalmente llegamos a un diagnóstico de ansiedad. Sobre todo en el caso de niños, adolescentes, adultos jóvenes, se confrontaron a esta parte de que en una etapa tan importante en sus vidas, que es el relacionarse con sus iguales, por 2 años ya no le tocó vivir, ¿sí? O sea, ya fue relacionarse únicamente con adultos, con las angustias también de pronto del adulto, y eso ha sido bastante complejo. Si además ya se venían arrastrando otra serie de situaciones, otra serie de pérdidas, X o Y situación, pues ha sido como más difícil también sobrellevarlo, ¿no? Entonces sí ha sido sumamente complicado para la población en general. El confinamiento ha venido eh, a sacudirnos, pero creo que de alguna manera también la parte positiva es que cada vez se habla más acerca de la ansiedad. En las dificultades para cumplir, dependiendo, ¿no? De cada estudiante, la edad y las circunstancias que les toque vivir. Pero propiamente se ha visto afectada en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones familiares, en su vida laboral, en los casos de los que laboren, en la vida relacionada al rendimiento académico. O sea, hay una dificultad para focalizar la atención y realizar las actividades que necesita hacer un estudiante para entonces poder concluir sus estudios o pasar una materia. Todo ha sido muy abrumador, de modo que no concluyen las actividades y de repente se vuelve también como esta especie de círculo vicioso, ¿no? O sea, no puedo, no tengo la capacidad y entonces no lo hago y entonces me meto en un problema y es un problema en la escuela y es un problema con mi familia y es un problema conmigo mismo, ¿no? Porque antes yo podía hacerlo o a lo mejor me costaba trabajo, pero tal vez no tanto, pero ahora es prácticamente imposible, ¿no? De ahí la importancia de que se reciba un diagnóstico, ¿no? Que se hable acerca de la ansiedad. Ok, creo que una cosa como muy, muy importante puede ser este acompañamiento, ¿sí? Muchos chicos cuando están viviendo un ataque de pánico ni siquiera saben qué es lo que les está sucediendo. Entonces, cuando yo no le puedo poner nombre a lo que me está sucediendo, se vuelve mucho más complejo emocionalmente. Entonces, si como compañero yo me doy cuenta que algo está sucediendo, es decirle que estás ahí para acompañarle. Eh,
es muy importante también recordarle la importancia, por ejemplo, de la respiración, de decirle, es muy probable que está sucediendo contigo, es un ataque de pánico, pero va a pasar. Todo lo que tú sientas ahorita, ok, lo sientes, pero va a pasar, es un momento, ¿no? Entonces, eso sería como básicamente lo primerito, ¿no? Esto de no tienes nada, no está pasando nada, créanme que no ayuda. Si es un compañero que ya sabe que presenta de manera esporádica o recurrente ataques de pánico, sobre todo cuando no está propiamente en ese momento, creo que es muy bueno el preguntarle, dime cómo te puedo ayudar. ¿Sí? Para algunos es como no me hablen o simplemente abrácenme o tráiganme un vaso con agua o díganme estas palabras. Sobre todo las personas que están ya en tratamiento van aprendiendo a comprender su ansiedad. Entonces, para algunos funciona oler algo o comer algo o simplemente hacer ejercicios de respiración. Entonces, esa sería como la recomendación para las personas que están alrededor, ¿no? Sumamente necesario. Lamentablemente vivimos en una cultura donde no atendemos mucho las áreas de la salud. Si de repente llega una persona y nos dice, vengo del médico, la primera pregunta que se le va a hacer es, ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Y, no, o sea, vengo como pues para revisarme, justamente para no enfermarme. Si de repente llega alguien y llega del mecánico, vengo del mecánico. ¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Se descompuso el carro? O sea, no, alineación, balanceo, ¿no? Entonces, imagínate en esta parte que tiene que ver con algo tan nuestro como lo es nuestra mente, nuestras emociones. Es mucho más complejo que la gente hoy por hoy, o sea, pida ayuda. Creo que cada vez sí está sucediendo más, pero definitivamente una parte importante es sí o sí la terapia psicológica. En ocasiones incluso requiere también de atención psiquiátrica. Y aquí sí quiero puntualizar de verdad, el no tener miedo cuando una persona necesita ser canalizada. Pueden ser diferentes situaciones, pero una de ellas, sobre todo cuando se da este acompañamiento de la terapia psicológica con la terapia o con la atención psiquiátrica, el progreso en la terapia psicológica va a ser mucho más fácil. Hay personas que llegan a consulta que por más que deseen o que ya le hayan dicho sí a la terapia psicológica, fisiológicamente su cerebro todavía no está habilitado, pongámoslo así, para poder manejar el proceso que se lleva en una terapia psicológica. Entonces, claro que sí, la recomendación es total, ¿no? Esperamos que esta información te haya sido de ayuda y no dudes en acudir a terapia psicológica. Nos vemos a la siguiente.